principio nada más, no sabemos, y el sábado que viene lo terminamos a full con todos los detalles de acuarelas. Como hay gente nueva en el grupo, algunos no sé si tienen las acuarelas o no, bueno, tienen toda una semana hasta el sábado próximo, ¿no? Para comprarlas o ver con qué lo van a pintar. Así que eso también viene bien. Bien. A ver, quiero Yo estoy buscando enderezar acá. para compartirla. Bueno, dale. Bien. Entonces yo tengo acá mi papel. Ustedes saben que acá está la imagen en la que decidimos basarnos. Es esta imagen, esta escena de París. Y vamos a intentar entonces descubrir qué elementos, en base a lo que acabamos de ver, cómo ubicamos los elementos y cómo comenzamos a hacer el dibujo. Primer concepto que charlamos recién, la línea de horizonte divide el cielo de la tierra. Es justamente a donde uno mira hacia lo lejos, es a donde se acaba la visual, que decís, ok, ahí empieza el cielo y hacia abajo está la tierra. Esa línea de horizonte entonces la intentaremos descubrir en la imagen. Yo veo que está acá la línea de horizonte, aproximadamente ahí. Ves que de ahí hacia abajo se ven las personas, el piso, un montón de elementos, y de ahí hacia arriba se ve la copa de los árboles, el cielo. Entonces, acá estaría pasando lo que sería la línea de horizonte. Entonces ves que viene asociada a ese concepto. Acá no le podemos poner un número, decir, ven, acá hay 2, 3, 4 hacia arriba, sino que yo veo la línea de horizonte y digo, ok, esa línea de horizonte está en el medio de la composición, no, está más abajo. ¿Ok? Entonces, esa es la primera acción que yo voy a tomar para comenzar a hacer el boceto. Ubicar la línea de horizonte al centro de mi composición de mi papel, no, está más abajo, acá, aproximadamente. Pero como te digo, hay cosas que son por dibujo intuitivo, porque uno está haciendo un boceto artístico, plástico. Entonces, alguna cosita se va a escapar, no importa. La idea es que tengas el concepto de los elementos que hablamos recién. Entonces, vamos a comenzar. Acá está la línea de horizonte. Todos tienen, perdón Pablo, ¿todos tienen esta imagen en pantalla en algún lado? No sé si la ven ahí. Si no, la tenemos que compartir para los que se conectaron de otra manera. Bueno, díganme por el chat si todos la tienen o no. Okay. Bueno, seguimos mientras. Dale, seguimos. Bueno, entonces esta sería, le puse acá yo en la cinta LH para que nos referenciemos similar a como hicimos los bocetos de recién. Entonces, línea de horizonte ubicada no en el centro de la composición, sino levemente más abajo. Entonces ahí yo veo que empiezan a haber dos edificios. Fíjate, yo estoy parado en una calle, en una pequeña avenida acá en París, mirando hacia la torre, que está allá de fondo, y hay edificios en este lateral y otros edificios que apenas se asoman, pero están en este lateral de acá. Entonces, fíjate que estos edificios tendrían tensión hacia el centro, y acordate el otro concepto que hablamos. El punto de fuga se ubica en donde estaría el observador de esa imagen, donde estaría el fotógrafo. Entonces, yo tengo que ubicar ahora, yo ya tengo la línea de horizonte, me es importante ubicar ese punto. ¿Cómo puedo ubicar ese punto? Y bueno, yo ya sé que acá está la línea de horizonte. Voy a decir entonces, yo sé que estos edificios, estas caras, están respondiendo a la fuga. Entonces, si yo extendiese estas líneas hasta la fuga, se intersectarían justamente con el punto de fuga en la línea de horizonte. Entonces, fíjate, yo voy a traer esta línea que está acá, este lateral, yo si lo dibujara y lo proyectara hasta la línea de horizonte, intersectaría aproximadamente acá. Es la pata de la torre, que sería, si yo saco este punto, es no el centro, sino levemente hacia mi derecha. Entonces,
acá también es un poco intuición, como te digo, yo determino si el centro está acá un poco, yo digo, está movido hacia la derecha, está ahí. Entonces acá yo voy a ubicar un punto muy suave, porque acá cuando yo ejecute mi acuarela, bueno, no quiero que este punto me quede negro, marcado, rayado, ni nada, pero este sería entonces el punto de fuga. Así comienzo yo a, digamos, vos tenés que conceptualizar el espacio, tenés que intentar entenderlo de alguna manera que vos puedas dibujar. Entonces, acá está la línea de horizonte, sobre esa línea de horizonte, yo sé que lo que esté desde ahí hacia arriba, cielo, desde acá hacia abajo, tierra, desde acá hacia arriba, van a ser todos elementos que son más grandes que yo, entonces yo lo voy a percibir desde abajo, y desde acá hacia abajo van a ser todos elementos que van a estar bajo mi rango visual, por ende yo los voy a ver a todos desde arriba. Primer concepto. Yo estoy ubicado acá, entonces ahí está mi punto de fuga, y todas las líneas que fuguen van a responder acá. Listo. Primera conceptualización. Ahora yo vengo, a ver acá. Ok. Veo entonces que hay edificios. Acordate que las líneas verticales de los edificios no fugan, no se van a distorsionar, solamente la de los laterales, que van a parar a nuestro punto de fuga. Entonces yo voy a ejecutar las líneas estas verticales para luego interpretar a dónde terminan los techos y fugarlos al punto. Por ejemplo, vamos a iniciar con el de este lateral. Acuérdense que yo ahora voy a empezar, esta imagen es referencial. Yo no quiero dibujar esta imagen tal cual la estoy viendo en este momento, sino que yo estoy basándome en esta imagen, la voy a interpretar de una manera y voy a usar los elementos que tengo para representarla a mi modo. Entonces, voy a empezar a hacer este edificio, voy a decir entonces que voy a hacer una línea vertical. Esa línea vertical, fíjate que no llega hasta arriba, llega casi hasta arriba, pero no hasta el borde superior del papel. Entonces voy a... Y la otra salvedad que tengo que tener, yo dije que el punto de fuga estaba acá, en esta pata aproximadamente, para tener una referencia. Fíjate que de donde está el punto de fuga, que sería esta línea, el edificio ocupa aproximadamente la mitad. Aproximadamente. Entonces yo voy tomando esas relaciones para ir ubicando las líneas. Ok. Entonces de lo que es el punto de fuga al borde del papel, yo determino el centro, que me estaría dando aproximadamente acá, el centro de esta línea. Supongamos que es ahí. Entonces de lo que es ese centro, me voy a ir un poquito hacia la derecha. Ahí voy a hacer una línea auxiliar, que es una línea vertical. Por ende, al ser vertical no va a fugar ni va a deformar a ningún lado. Va a quedar ahí, dibujada, suave. Y veo entonces dos situaciones. Tengo que saber dónde termina abajo y dónde termina arriba para dibujar yo. Tengo que ubicar los puntos esos para poderlos fugar acá y determinar el resto del dibujo. Entonces, fíjate, una salvedad. Vamos a ir entonces hacia arriba. No, está bien. Empecemos desde abajo. Vamos a ser ordenados. Supongamos que yo estoy observando y fíjate que acá hay una situación de entrada. O sea, hay una puerta. Esa puerta, ¿qué te dice? Que los peatones tienen que entrar por ahí. Entonces, esa puerta tiene que ser, si esta es la altura de la visual, dijimos, la línea de horizonte es la línea de la visual del observador, la puerta tiene que quedar bastante hacia abajo, digamos, un trayecto hacia abajo, pero también tiene que quedar hacia arriba para que la persona pase. Entonces esto ya más o menos me da una relación de escala. Vamos a ponerle un número, si quieren ponerle un número, vamos a decir entonces que yo le voy a dar 3 centímetros, 2 centímetros hacia abajo y 1 centímetro hacia arriba de la línea de horizonte. ¿Por qué? Porque yo tengo que pasar por esa puerta, entonces esa puerta es un poco más alta que yo,
y de la línea de horizonte veo al menos 2/3 hacia abajo como para saber que está cerrando ahí. Entonces ahí yo determino el punto de abajo, ¿ven? El punto ese de abajo. Tengo la altura de la puerta y luego digo lo que es la altura de esta puerta va a entrar fíjate, una vez, 2 veces. Más o menos en el alto total, 1, 2, 2,5. Entonces calculo 1, 2,5 acá aproximadamente. Entonces ahí ya determiné dónde corta abajo y dónde corta arriba. Una vez que sé dónde corta abajo y dónde corta arriba, puedo fugarlos acá. Acordate que todo este trayecto de acá yo no lo voy a hacer, solamente voy a hacer, me posiciono en el punto, toco el otro punto y ejecuto hacia afuera la línea. Lo mismo voy a hacer arriba. Me posiciono, hago anclaje acá en el punto, toco el punto de arriba donde yo dije que corta el edificio, dije corta ahí arriba. Y de ahí fugo hacia afuera. Entonces ves que ahí dibujé el lateral del edificio, digamos. A grandes rasgos, este sería el lateral del edificio. Fíjate que acá los elementos están respondiendo al punto de fuga. Voy a hacer ahora el otro lateral. Aproximadamente voy a intentar ubicar entonces qué tan separado está de la línea de horizonte del punto de fuga. Estaría pasando por acá. Este análisis gráfico es un análisis en el que yo intento descubrir las proporciones. Entonces yo tengo una distancia entre este edificio que ya dibujé y en la otra línea de edificios que comienza acá, tengo una distancia. Tengo que determinar cuánto es esta distancia. Entonces yo voy a decir lo siguiente, ok, en base al ancho de este edificio, que es el que yo dibujé acá, se separa una vez, fíjate, me da el centro de la torre, 2 veces, 3 veces. Entonces aproximadamente 3 veces el ancho del edificio y aparece el edificio de enfrente. Vamos a dibujar con esa proporción. 1, 2, 3, aproximadamente acá. Va a ocurrir la otra línea vertical que me dibuja el edificio de enfrente. Ahí ya tengo una línea vertical. Voy a marcar un poco más para que la vean. Bien. Estos edificios de acá atrás yo los veo enfrentados. Fíjate que están donde termina acá en el piso. Si yo trasladara al edificio de enfrente, es la misma proporción, ¿se entiende? Entonces estos edificios están en el mismo plano, atrás. Arriba pasa una situación similar. Entonces primero voy a ubicar el punto de abajo igual que este punto. Entonces está a la misma altura que este, fíjate. Lo que yo tendría que hacer es trasladar ese punto acá abajo para que me diga, acá. Ahí va a estar la línea que va a ser la vereda. Este trazo de línea hacia abajo lo voy a ir limpiando porque no quiero que nos confundan. Ahí va. Del punto de fuga hacia afuera, me da la línea de la vereda, aproximadamente. Y la parte de enfrente también está prácticamente a la misma altura, ahí. Y yo ejecuto la misma altura, vengo al punto y me da el lateral. Ahí me estaría dando. Bien, ahora yo observo acá las dos figuras, estoy observando allá y yo veo que ahí levemente por ahí está, yo este edificio lo veo un poco más afuera o aquel un poquito más cerrado, quizás estoy viendo. Yo que me parece así, la intuición que lo voy a abrir más a esta línea, le voy a hacer
un poquito más hacia la izquierda, fíjate, la voy a llevar hasta acá. Esto es importante que vos vayas viendo y siendo... Por eso ubicamos a macro escala primero los elementos por si vos tenés que hacer una de estas correcciones. Yo así a ojo de buen cubero, como dicen, o sea, interpreto, me da la sensación de que tiene que estar levemente más separado y lo voy a hacer más separado para sentirme cómodo con mi boceto. Ahí está. Lo hice un poquito más allá y ya me da un poco más de amplitud para que yo meta la torre allá y no me quede tan apretada. Ahí está. Ahí hice el ancho. Entonces yo ya tengo las dos caras. Fíjate que línea de horizonte, punto de fuga, todas las líneas están fugando a mi punto de fuga. Eso me determina lo que es cielo, lo que es tierra y las líneas de los laterales o las veredas. Entonces ahora nos vamos a meter a hacer algunos detalles más en la parte de los edificios. Fíjate en el lateral, vamos a empezar en la derecha donde habíamos iniciado nuestro dibujo. Yo alcanzo a ver acá una línea que tiene dos ventanas acá arriba, o sea, que divide una porción del edificio con dos ventanas. Y esa línea choca hasta una línea acá que esto sería el alero de este parisino, este alero rojo tan característico. Entonces voy a hacer el alero ese rojo, primero que nada. Yo dije que acá estaba a la altura de la puerta, ¿no? Dijimos, acá está a la altura de la puerta. La altura de la puerta también la voy a fugar acá al punto. Fíjate, la voy a hacer hacia afuera. Entonces esto me va a dar lo que sería la entrada en esa cara. Bien. Voy a sacar un poco más la línea porque ese alero sobresale un poquito. Ahí, supongamos, ahí, aproximadamente. Hacemos una línea vertical ahí pequeña. Estas son las líneas que yo les digo que empezamos a hacer ya un poco intuitivas y en relación, porque si nos ponemos a medir y hacer cada uno de esos elementos, nos vamos a volver locos. Entonces, es importante tener el esquema básico, poderme ubicar y tener el idioma para decir línea de horizonte, bajarlo, corregirlo, pero hay elementos que tenemos que observar y sacarlos por la intuición. Entonces, esta línea yo la prolongué levemente más hacia el punto, medio centímetro más. Le di esa altura que deben ser 4 milímetros, no mucho más que eso. Y de esa altura también voy a fugar al punto, de acá hacia afuera. ¿Ves? Responde acá al punto central, pero desde la altura hacia afuera. Entonces ese me daría la primer cara. Sería esta cara donde están las letras. ¿Ven? Que abajo contiene las puertas. Bien. Otro concepto, las puertas son líneas verticales, o sea que sé que van a ser líneas que no fugan ni no deforman. Entonces, si yo hubiese las puertas acá adentro, fíjate, voy a hacer alguna línea vertical acá como para cargar de esta información este sector. Entonces, acá las líneas vendrían en este sentido. Las líneas verticales se verían así. Ahí, para que tengas una idea. Y desde acá está la línea diagonal inclinada, que es la caída de este alero del telón rojo, pero, por ejemplo, esas son las líneas que yo te digo que no van a responder al punto, porque si no, no van a tener sentido. Entonces, esa línea vos las tenés que lograr ejecutar como la estás viendo. Entonces, fíjate, es inclinada así, bastante larga, digamos, hasta acá. Aproximadamente ahí. Y de ahí sí, que ese lateral de arriba sí responde acá al punto de fuga. Ahí. Entonces ahí voy construyendo este alero que sería el alero rojo. Esta línea es vertical, que es la que dibujé inicialmente. Yo me voy ordenando también un poco. Esta es la parte roja. Bien. Entonces hacia arriba, aproximadamente desde acá, desde donde hicimos, voy a agrandar, desde donde hicimos, ven que la inclinación llega y toca ahí, y de ahí sale
esta cara que dijimos que es la que tiene las dos ventanas. Entonces, desde ahí saldría la otra línea que es vertical, y como es vertical yo sé que no tiene que deformar, tiene que ser recta. Saldría la otra línea recta hacia arriba. Acá tiene ese sector de techo que veo y tiene otro sector que tiene otra fuga distinta arriba, porque también es inclinado como acá. Entonces se vería ahí una línea levemente, casi que no se percibe, pero sería levemente, respondería a otra fuga. Y luego lo que vamos a hacer es, vamos a dividir este sector al medio. Pongamos que va a ser acá al medio. Yo lo interpreto ahí. Bien, y ahí al medio está pasando, voy a venir acá al punto de fuga y voy a hacer esa línea que responda acá a la fuga. Esta línea viene acá a la fuga. Bien. En el centro, fíjate que a mí me quedaron dibujados dos rectángulos, uno abajo, uno arriba, dos polígonos, y están las ventanas centradas, una arriba y una en el sector de abajo. Entonces me voy a hacer dos líneas verticales finitas en el centro, muy suaves, para hacer líneas guía, fíjate, que va a ser la cara por donde van a correr las ventanas. De ahí voy a venir acá y voy a... La línea de abajo está aproximadamente, me subo 5 milímetros, medio centímetro hacia arriba acá. Tengo la línea de fuga. Ahí. Y de ahí también hacia abajo otros 5 aproximadamente. ¿Ves? Entonces ahí tendría yo en el centro, voy a hacerle unas lineecitas así para que se vea más oscuro y veas a qué me refiero. Ahí quedaría la ventana. La otra ventana va a quedar igual, pero arriba. Entonces también le voy a dar de esa línea central que yo dibujé, medio centímetro, vengo a la fuga. Y arriba, donde termina el techo, me vengo medio centímetro hacia abajo. Y vengo a la fuga. Bien, ahí. Y me quedaría este sector que sería la otra ventana. Yo lo sombreo suavemente para que vayas entendiendo en relación al edificio. Bien, y ahora hacia atrás, esta línea yo la veo que concuerda acá y en el dibujo se ve, en relación a este alero, se ve levemente, casi que cae acá a la mitad. Fíjense, si yo veo esta línea, está cayendo en la mitad de este alero rojo que yo tengo medio hacia el primer plano. Entonces, también voy a corregir esa línea, voy a decir que viene hasta la mitad, hasta acá. Y voy a hacer la línea vertical hasta que choque en esa línea que yo había dibujado ahí arriba. Va a llegar hasta ahí. Este lado lo corrijo. Y mi dibujo empieza a proporcionarse. Por eso les decía, primero vamos con unas líneas más bien suaves y siempre vamos de lo macro a lo micro para poder ir descifrando y armando el espacio que yo quiero. Me queda entonces ese lateral. Acá en la parte de arriba, fíjate que casi en el último tramo se alcanza a ver ese techo ahí apenas. Le voy a dar en relación al cuerpo del edificio aproximadamente altura de abajo, una vez. Bien, de lo que sería la altura de esta parte, ¿qué quiero determinar yo? Voy a ampliar acá para que veas. Estoy intentando ver este techo, que es el que yo veo distinto, acá atrás. ¿Qué relación guarda con esta puerta roja, que es la que yo ya he dibujado? Entonces yo digo, de la altura, fíjate, de esta puerta, si la pusiese acá arriba, me va a dar este punto donde cae. Para que
lo que yo dibuje guarde relación estrecha con lo que estoy, con mi modelo. Entonces digo, de esta altura de acá, si lo pongo hacia arriba, me va a dar acá, aproximadamente, ahí. Y de ahí sí también proyecto de mi punto de fuga hacia afuera y me divide ahí un sector. Esta línea, fíjate que la voy a hacer, le voy a dar 2 o 3 rayas ahí abajo. Y acá nos quedaría este sector que sería el techo este que yo alcanzo a ver acá que tiene una línea, tiene una fuga extraña, por eso es importante que medianamente esto lo vamos a dibujar de esta manera. Desde este vértice voy a hacer una diagonal hasta el medio de este largo, fíjate, más o menos, para que me quede una cara medianamente triangular acá, que es lo que yo alcanzo a ver. Ahí, voy a hacerle un sombreado para que se entienda lo que sería el techo. Bien. Y hacia abajo se ven algunas líneas más acá en el lateral que responderían también acá al punto de fuga. Al medio, supongamos ahí, fíjate, ¿ves? Yo empiezo, cuando dibujo, también te muestro esto. Yo no uso la regla, pero siempre dibujo el punto de fuga e intento que todas mis líneas y mis trazos respondan a ese punto. Entonces yo digo, vengo de acá del punto, vengo en el aire y acá cuando llego al cuerpo del edificio, que es donde yo quiero trazar la línea, continúo. Que sería lo mismo que poner la línea acá, marcar acá en el edificio donde quiero hacerlo y ahí ejecutarla. Yo te voy comentando estas maneras de trabajar ahí rápidamente. Bien, yo ya tengo ahí entonces la forma general de este lado. Voy a pasar ahora a la forma general del otro lateral. Después vamos a agregar todos los elementos de dibujo, los faroles, las puertitas, las personas, los árboles, todos esos elementos que van sueltos arriba de esta capa, pero primero necesitamos dibujar bien los edificios para que el dibujo nos quede lo más correcto posible. Entonces vamos a hacer acá enfrente, sucede lo mismo, fíjate que yo alcanzo a ver el otro alero rojo, el del edificio de enfrente. Si yo sacase en proporción al de acá, yo diría que están enfrentados, están en el mismo plano, fíjate, la parte de atrás, la parte más arriba, están medianamente enfrentados. Entonces, para yo ubicarme en el plano, diría que voy a hacer una línea imaginaria que cruce hasta acá enfrente en el edificio para saber a qué altura empezar a hacer este alero. De este lado se ve mucho más perspectivado, pero no importa, ahora lo vamos a resolver, vas a ver. Entonces, ya saqué acá una idea de la altura, ahora voy a sacar el punto. Fíjate que este alero también, si yo veo el último edificio, esta parte roja sobresale, no queda con el edificio, de donde está el edificio va hacia afuera. Entonces, de donde está acá mi edificio, que sería esta línea, sería hacia afuera aproximadamente medio centímetro. Vamos a poner así, yo te voy dando algunos números referenciales y vamos a trabajar con eso. Medio centímetro hacia afuera, un poquito más si querés, no hay problema. Y voy a hacer una línea vertical pequeña ahí, también de 4 milímetros, de medio centímetro, una cosa así, que sería similar a este ancho, que es el ancho de la parte recta de adelante. Y de ahí vienen las líneas que fugan acá. De ahí yo voy a ejecutar dos líneas, que son líneas auxiliares. Ahora vamos a ver cómo hacemos el otro sector acá. Lo próximo que me queda determinar es dónde corta. ¿Ven? Este vértice de acá.
Si yo viese este espacio, fíjate, es 4 centímetros de acá a donde termina, es en el centro, el vértice está a 2, más o menos. Acá este techo que está medio acá que aparece, no sé si lo vamos a poner o no nosotros, ya vamos a ver si lo ponemos o no. Fíjate que ese alero también responde casi igual que este, quizás lo agreguemos. Bien. Entonces esto da este edificio. Vamos a terminar esta idea primero. De este ancho que tengo acá yo hasta donde termina, supongamos que son 9 centímetros, lo voy a hacer aproximadamente al centro en 5 centímetros, 4 centímetros y medio, por acá. Para yo decir que ahí está el vértice este. Lo voy a hacer un poco más chico, como te decía yo, que por ahí uno dibuja una línea, ve la proporción del dibujo y siento que tiene que ser más pequeño. Voy a hacerlo más cerca, para que sea más corto. Ahí está. Hasta acá. Bien. Entonces, de acá tenemos que hacer esta misma línea que sabemos que no va con la fuga, pero la tengo que hacer a ojo. Supongamos al centro de esta línea acá arriba, más o menos yo voy a ir así, para hacer esta sensación del alero. Ahí. Y ahí sí que esta parte superior responde al punto de fuga. Acá. Ahí. Y del vértice este que elaboramos, tiene que salir una línea paralela a esta, porque sería el mismo lado acá. Ahí. Ahí veo entonces este alero y la parte de abajo son líneas rectas. Esta cara está de frente a mí. Entonces fíjate que las verticales son verticales y las horizontales son horizontales. Eso no responde al punto de fuga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la línea está acá atrás es vertical completamente hasta que quede enfrente con esta parte de abajo de este sector que es horizontal completamente. Horizontal, vertical. Eso no deforma hacia ningún lado. Y desde este punto sí que vengo acá a mi punto de fuga para dibujar la parte de abajo. Ahí. ¿Ven? Y abajo, que estarían las puertas, yo sé que son líneas verticales. Voy a sacar el ancho de este ahí. Acá atrás también. Y haré al centro más o menos una línea más. Yo como para dar una idea de que hay puerta ahí. Al centro una línea y después acá al centro y al centro. Hago algunas líneas verticales para empezar a dar la sensación ahí de carpintería y de puerta. Entonces fíjate ahora, lo que te decía es esto, que en este vértice ahí pasa esta línea del edificio y se alcanza a ver esta cara que está de frente a mí. Entonces esta cara yo le tengo que dibujar esta horizontal. Esa cara es coincidente, habíamos dicho, con este lateral del alero. Va esa cara, esa línea. Va ahí. Y yo alcanzo a ver que casi acá donde termina el papel, esto también lo vamos a hacer con un poco de dibujo intuitivo. A donde está por terminar el papel, voy a hacer la línea. Esta es vertical, tiene que quedar bien recta. Fíjate, había quedado chueca. Ahí. Entonces desde acá va a salir recta. Porque esta cara está de frente a mí. Por ende acá abajo también saldría recta. Esa cara yo la vería de frente. Bien. Yo ahí tengo más la macroescala de los elementos más importantes que componen esto. Ahora voy a hacer algunas facciones acá arriba para terminar un poco este lateral,
Entonces fíjate que lo primero que voy a hacer es, voy a tomar acá el ancho del alero este donde yo dejé arriba, ven que proyecté esta línea y me da este ancho. En ese ancho voy a hacer una línea recta, o sea, una línea que no fugaría ni deformaría. Ahí, ¿ves? Saco una línea recta. Y ahora vengo al punto de fuga, acá. ¿Ves que yo apoyo el lápiz como si fuese una chinche? Dejo ahí mi lápiz, pongo la regla y me muevo. Y voy a ir hasta este vértice de la cara que yo dibujé de frente. Voy hasta ese vértice, ahí. Y ejecuto la línea. Hasta que corte con esa vertical que yo hice. ¿Ven? Viene hasta esta vertical que estaba haciendo acá. Más o menos. Ahí está. Entonces ahí me dibuja esta cara del edificio. Y hacia atrás el espacio que queda está dividido. Fíjate que ahí ya casi ni se entiende la arquitectura, se pierde hacia el fondo, pero hay como un techo similar a este enfrente, este triangular que yo vi acá enfrente. Entonces voy a hacer una sensación similar acá arriba, fíjate. No lo voy a hacer con este mismo punto que dibujé acá, lo voy a hacer más arriba. O sea, de ese punto no, voy a venir más arriba, fíjate. Entonces en este pedacito que me quedó atrás, hago una línea ahí, yo aproximadamente, y voy a hacer lo mismo que dibujé de este lado. ¿Qué es lo que hice de aquel lado? Fíjate. ¿Ves que acá te queda como un cuadrado que tiene sus lados desfasados, pero es como si fuese un cuadrado esta cara? Entonces voy a ver en la parte superior el centro. Esta es la parte superior, me imagino el centro ahí y de los vértices dibujo acá lo que sería ese triángulo. ¿Se entiende? Pero eso es como te decía, estas líneas, tanto estas líneas como la determinación del centro, lo haces perceptual, no estás midiendo tanto. Entonces haces ahí, esto te dibuja ese triángulo. Abajo vamos a enfatizar, acordate, con una línea que si seguimos la ley del hatching tiene que acompañar esta forma. Entonces iría ahí un poco y ya le da algo de como de espesor. ¿Ves? Ahí. Más o menos. Y luego en la parte superior yo voy a hacer este techo quedaría de frente a mí. Entonces acá va una horizontal, fíjate. Ahí sale una línea horizontal. Y allá arriba también se alcanzan a ver algunas chimeneas y algunos elementos que están sobre este techo. Entonces acá al medio yo le dibujo, voy a hacer dos líneas, que esto sí es totalmente perceptual, fíjate. Ahí hago dos líneas que serían esta tipo chimenea. Estaría ahí, fíjate. Yo dibujo una chimenea ahí. Hago una línea recta acá atrás, que puede ser una antena, cae en el techo. Y acá lo voy a hacer un poquito más oscuro para que veas lo que sería el techo este que me quedó de frente, para que se diferencie. ¿Ves? Yo ahí ya tengo a prima los elementos más importantes que componen la escena, porque ya sé dónde está este edificio, cómo es su techo, su cara, su alero. De este lado lo mismo. Y ahora lo que tengo que empezar a ubicar serían el resto de los elementos que son muy importantes. Pero antes que nada vamos a esbozar, aunque sea rápidamente, la torre, que es nuestro elemento, podría decirse de foco, aunque no es de foco porque lo más importante por colores y por contraste serían los aleros rojos y toda la escena acá. Pero sí es necesaria esa torre pálida al fondo con proporción para que te cuente que vos estás a cierta distancia, que estás en París. Entonces, ese elemento es importante. Vamos a comenzar viendo algunas cosas. Fíjate vamos a imaginarnos que la torre es una A, fíjate, si yo te digo que es una A, le elimino la parte de arriba el pináculo, fíjate que es como una letra A, más o menos. Entonces,
La parte central, fíjate, coincide con la parte de abajo de estos aleros, ahí derecho, ¿ves? Entonces vamos a iniciar perceptualmente a dibujar ese sector. Entonces de acá voy a salir derecho, dije yo. Primero que nada, salgo derecho ahí. Bien. Luego voy a darle un ancho, porque dependiendo del ancho que yo le dé ahí, se va a estructurar toda la torre hacia arriba que se va achicando y hacia abajo se va agrandando. Entonces yo tengo que tener esta salvedad. Veo que este lateral yo lo alcanzo a ver. Entonces este lateral tiene que entrar acá. ¿Cómo sé que va a entrar acá? Y yo me imagino, si te fijas y proyectas, es como que esta pata tocaría la puerta roja ahí. Entonces, la inclinación de esta línea es lo que yo te decía. Esta inclinación no está determinada al punto de fuga, no responde a la fuga. Entonces, este elemento uno tiene que ubicarlo en relación a los otros elementos que pudimos dibujar y que pudimos darle forma gracias al dibujo, digamos, ahí está, al dibujo que sacamos por el método. Entonces esta línea vertical, este lateral, yo me imagino que viene a la pata acá de la puerta y que pasa no ahí tocando, sino un poco más lejos que el alero, entonces me imagino que va ahí. Y la altura ya quedó determinada porque yo dije que era hasta la parte inferior acá de este alero, más o menos. Hasta esa parte inferior viene acá. Y va a salir más o menos de ahí. Más o menos, ¿por qué? Porque en la realidad terminaría acá, o por ahí. Nada más que yo como que proyecté acá para que vos tengas una referencia hacia dónde guiar tu línea de dibujo. Pero no es que llegue y toque hasta acá, porque si no se vería raro. Tiene que quedar atrás. La vamos a cortar ahí. Cuando pasa la línea de horizonte, que la pase medio centímetro y cortamos. Aproximadamente ahí la cortamos. Bien, entonces ahora vamos a sacar el ancho. Fíjate que el ancho de lo que sería esa letra A sería similar al ancho acá de la puerta roja, similar. Entonces a este ancho que yo di acá, yo lo voy a hacer acá, me daría como por ahí, lo voy a hacer levemente más chico, por ahí. Ahí estamos. Entonces ya tengo, le voy a dar un espesor, fíjate, no llego a la línea de horizonte, pero llego hasta ahí próximo. Y dibujo este arco acá abajo. Esto es como te decía, totalmente perceptual. Dibujo un arco que casi toca acá el centro, ahí, y baja hasta la otra pata. Esto no hay método, o sea, no responde a esta perspectiva. Entonces, como es un elemento complejo, tengo que intentar dibujarlo y determinarlo a través del análisis, de un análisis práctico y un análisis de dibujo intuitivo. Fíjate, entonces ahí voy a pulir un poco los laterales, los voy a apuntar un poco más para que me quede la A. Esta sería la parte central. Y luego de ahí la torre vuelve a subir para completar la A y ahí se angosta un poco más. Fíjate que la altura del segundo tramo es prácticamente igual a la altura del primer tramo. O sea, a esta altura, si yo la pusiese, cerraría ahí. Y el espesor se va afinando levemente. Ahí está, yo ya tengo determinada, como les dije, lo que sería esa letra A. Ahí, hasta ahí. Y ahora a mí me falta hacer esta parte vertical que llega hasta que termina el papel. Entonces yo voy a ejecutar medianamente, de manera similar, una línea. Pero a ver, voy a determinar la altura de esta torre de la siguiente manera. Lo que sería la letra A
entraría una vez y no sé si media, pero un poquito más. Una vez y levemente un poco más hasta que termine la torre. Entonces cuento esta altura y digo, una vez entra seguro, es hasta acá. Y luego media, aunque sea, va a llegar hasta acá, aproximadamente. Le voy a hacer un poquitito más alta porque se siente un poco más larga. Voy a hacer la línea esta, como es vertical, la línea que pasaría por el centro no tiene que formarse de ningún lado. Sería ahí, aproximadamente acá. Ahí. Bien. Ahí estamos. Entonces, fíjate que arriba, ahora que tengo esa línea central, directamente desde esta parte apunto mis líneas que se angosten hasta que terminen arriba ahí finas. Y arriba le doy donde tiene esta parte que tiene como un habitáculo, una cabina ahí arriba. Pareciera ser una forma... ahí. Le doy un poco de ancho y quizás ahora ensanche acá arriba levemente. Fíjate las líneas, las ensancho un poquito, le dibujo la antena esta y ahí determiné a grandes rasgos la proporción de la torre y la ubicación en el plano que yo quería. Ahí tengo la ubicación, voy a ensanchar estas líneas ahí un poquito. Ahí estamos. Bien. Bien. Ahora ya tengo en este punto, yo acabo de terminar de dibujar todos los elementos que componen las líneas principales de, quizás en esta cara de estos edificios, podemos meter las dos ventanas de acá arriba. Fíjate que yo voy a venir al punto de fuga entonces y voy a hacer de lo que era la línea del techo de este edificio hacia abajo y ahí dibujo una línea guía. Voy a bajar hasta la mitad, otra línea guía. Me voy a separar un poco, otra línea guía. Ya vas a ver lo que estoy haciendo. Ahora te muestro perfectamente. Ahí. Fíjate, yo en esta cara hice 1, 2, 3, 4 líneas que responden acá al punto de fuga. Y en esas 4 líneas ahora yo puedo hacer las verticales. Fíjate que se van a cortar. Con esas líneas van a dibujar las ventanas. Vertical, 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 ¿ves? Ahí van quedando las ventanas. Y después 2 más. Vertical ahí y acá. Y hacia afuera. Ahí. Entonces, fíjate, ahí me dibujo 4 cuadrados. Yo los voy a hacer un pequeño hatch para que vos identifiques qué es lo que te quiero marcar. Yo quería marcar estos 4 cuadrados como para ponerle ahí un tono de que eso era una ventana. Esas eran las ventanas. Ahí está. Y en la línea de arriba, viste que tiene como una moldura, yo le voy a hacer una línea doble al techo arriba. Voy a hacer una más abajo acá. Uy, una un poquitito más arriba. Ahí. Entonces le da como una terminación ahí arriba un poco más elaborada, que es lo que yo intentaba marcar. Ahí empiezo a definir algunas facciones. Bien. Sé que ya estamos en horario, pero está perfecto como lo veníamos planeado porque ya tenemos toda la arquitectura, que era lo más difícil, determinada por el método, así como el elemento principal, que era la torre, que era un elemento que había que determinarlo y sacarlo en proporción al resto de los elementos. El resto, que es ubicar objetos sueltos, que vamos a determinarlos y vamos a incluirlos en nuestra escena a través del dibujo intuitivo, van a ser todas las personas, unas hacia el fondo, unas al primer plano, y los elementos que le dan detalles. La farola acá, una farola acá, un cartelito acá, una flor de este costado, y van a ver que con 4 o 5 elementos más terminamos de vestir todo.
pero lo inicial y lo más importante, que era determinar este gran telón donde vamos a hacer la escena, ya está dibujado. Bueno, Tere, no sé si quedó alguna cosa más que quieras que hablemos. Bueno, no, me parece bárbaro, porque la semana que viene veríamos entonces un poquito cómo dibujar las personas, ¿cierto? Claro, en la semana que Así viene las podemos vamos a... ubicar. Exactamente, vamos a hablar al principio 2 o 3 cositas de cómo se dibuja una persona, cómo podemos mostrarla de manera simplificada, ¿no? Claro. Porque nosotros lo vamos a ubicar de una manera como venimos trabajando, pero lo vamos a explicar. Entonces vamos a hablar de cómo darle proporción, cómo ubicarlas en el plano, así como también cómo dibujar esos elementos que dan detalles, farolas, cables, flores, mesas, sillas, etcétera, que son los detalles de la obra. Bueno, a ver, algunas preguntas que tenemos acá. Dale. Dicen, si estoy en la playa, la línea del horizonte es la que separa el agua del cielo, ¿es correcto? Es correcto. Es correcto, correcto. Correcto. Y Como ahí dice como Susana no Jiménez. tenés, Sí. bien, pero ahí viene la salvedad. Como no tenés edificios a los laterales, va a ver que como la tierra es redonda, se tiende a curvar en los Claro. extremos. Claro. Si estás mirando al mar, eso sucede en Sí, está esa bien, situación. normal. Después Betina dice que se le manchó mucho la hoja con el lápiz. Si es normal, es normalísimo. Yo tengo Es uno. normalísimo. Es normalísimo. Estás usando un lápiz muy blando que se corrió. Un lápiz 6B o 4B o etcétera, que te puede, al tacto se te borra. Ves que yo le hago así y difumina. Por ahí es porque arrastras mucho cuando dibujas. Yo por ahí dibujo un poco más en el aire, pues ya me acostumbré a que eso me pasaba todo el tiempo. Escúchame, Pero Pablo, es una muy buena pregunta. acá Gastón dice que esto es el show de las manos mágicas. Pero Pablo tiene rostro también, ¿eh? Hoy porque puso la cámara para abajo, pero Yo porque sí, Pablo lo puse también. para... Es muy gracioso. Bueno, ¿cambio la cámara? Y cambié la cámara para saludar, porque tengo casi 60 y pico personas, así que más vale que igual ya te conocen, pero por las dudas. Y para los que se sumaron por primera vez, Vamos a cambiar la cámara. mientras les voy contando, para la semana que viene estaría bueno que tengan acuarelas, varios vasitos de agua. Bueno, ya saben, Pablo, para los nuevos también les cuento, Pablo es de Mendoza, es acuarelista, es arquitecto, por eso le salen las líneas derechitas, y a nosotros sale todo torcida. Pero bueno, hace muy buenos trabajos. Bueno, ahí tenés saludos de Héctor, que te dice muy buena Pablo. Y con la acuarela. Buenas. ¿Y con la acuarela manda el lápiz? Pregunta Nadina. Mancha. ¿Será? No, con la acuarela... Mancha el lápiz, no veo nada por la operación. Mancha el lápiz. Bien, mancha. Tere, tenemos que ir a hacer ver esos ojos. No, mentira. Si el lápiz es este tipo muy blando, tipo 6B, como el que yo dibujé, que es muy, muy blando, se va a borrar y se va a perder. Se pierde, la línea se difumina y se pierde. Si vos usas un lápiz un poco más duro, como un HB, un 2B, es un lápiz que deja más marca porque vos tenés que hacer más presión en la hoja. Claro. Y el grafito es más duro y por ende ese grafito que es un poquito más duro, mientras más próximo al H es, más va a quedar marcado y más impregnado en el papel. Pero de todas maneras no importa porque esta acuarela por ahí le encaramos con un toque más de Urban Sketching. Entonces por ahí vamos a tirar algunas líneas en lapicera. Estamos viendo si nos jugamos con eso, ¿no, Tere? Estamos ahí. Sí, claro. Bueno, yo creo que sí, que estaría bueno jugarnos con eso. A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, para la semana que viene, estoy pensando, bueno, los trazos de Pablo son envidiables, dicen acá. Gracias. Bueno, preguntan si podemos tener el video, lo vamos a tener, yo se lo voy a mandar por el chat. Acuérdense que todo este grupo tiene un chat de WhatsApp, que quien no esté y quiera sumarse es bienvenido. Tendrían que mandarme su teléfono, dejarlo acá anotadito en el chat, así los agrego, y es donde vamos mandando las obras que vamos a hacer los días sábados y siempre los tips y demás. A ver, el sábado que viene que tengo un lápiz especial, no, porque el sábado que viene este mismo lápiz y vamos a hacer bastante de acuarela, o sea, lo vamos a terminar esta obra. A ver si viajamos a París virtualmente, aunque sea. Por ejemplo, yo les muestro acá una idea. Este es un cuaderno que yo tengo acá, que es mío de viaje, y acá dibujé con lápiz, después lineé con una lapicera negra. Ah, familia.
Sí. y le tiré unos colores así rápidos encima. Quizás vamos a ir próximo a esto. Vamos a intentar salir un poco de esa acuarela tan convencional que solemos pintar y venir Claro, que era a más plana. algo con línea, con presencia de líneas, de mancha un poco más suelta, más abstracto por ahí. Yo creo que vamos a jugar un poco con esto. Nosotros te seguimos, así que, bueno, ahí Marisa, Jimena, Romina dicen que está bueno el trabajo y que está buenísima la clase, así que vamos bien, por ahora vamos bien. Importante, voy a subir el video esta semana, denme un par de días para editarlo y lo subimos al grupo, así lo pueden ver y pausar y llegar a tiempo, porque a veces nos cuesta. Bueno, Sí. Pablo, ¿vas a dormir la siesta ahora? No, ya no. No, tengo que hacer un plano. Me voy a la compu a dibujar otra Estos cosa ahora más. mendocinos con siesta, bueno, nosotros acá no. Bueno, de Comodoro no está nuestro comodorense. Hay gente de Salta que se sumó. No, en Maxi de Comodoro se le cortó la internet, así que verá el trabajo después. Dicen que muy bueno que ahora entienden San Telmo. Hicimos una obra de San Telmo y en muchos decidimos hacer esta clase de sketching, por muchos se le venían como las paredes para abajo. Se les caía la pared. Entonces, ahí dice Marta que entiende San Telmo. No sé si tienen Claro. Pues yo digo ahora con esta, si procesan un poco esta información, ya va a ser mucho más fácil luego que podamos saltar esas acuarelas de una manera más rápida. Porque yo les voy a decir, hagan verticales y ya van a saber que tienen que ser siempre verticales, ¿no? Ni chuecas para un lado ni para el otro. Si les digo, imaginémonos un punto de fuga acá en este sector, vamos a hacer guiar todos los techos y demás hacia ese sector. Yo creo que esta clase era importante que la tuviéramos ya en este punto, porque ya no podíamos seguir sin saber ciertas cosas. Claro. Bueno, ¿qué otra cosa? No sé si tienen dudas, ¿quieren prender sus micrófonos y comentar algo o aprovechar 2 minutitos más? ¿O estamos ahí? A ver quién se anima, porque viste que cuando les pedimos prender, no. No, estuvo muy bueno, a mí me gustó. Hoy estuvo Nahuel, que es mi hermano. Yo estoy acá en Buenos Aires, pero soy de Salta y Nahuel está en Salta, así que bueno, también está bueno hacer algo en conjunto. Ah, qué bueno, claro, eso está bueno. Está bien, eso está bueno. Es súper importante. Bueno. Hola, yo soy Nahuel, de Salta, el hermano. Hola, Nahuel. También está muy bueno poder compartir con familia, que bueno, en estos momentos no podemos estar juntos desde hace mucho tiempo. Bueno, Nahuel, tenés una semana para comprarte las acuarelas. Vos que me propusiste ayer. Porque mirá que después te van a dar ganas de pintar los techitos rojos y todo eso. Sí. Claro. Para la semana que viene consigo. Dale, bien, hasta el sábado. Bueno, con el resto del grupo nos juntamos nosotros el miércoles para el martes con un grupo, con el miércoles con otro para hacer acuarela más decorativa, no tan artística. Y el sábado que viene seguimos con esta acuarela para todos los que se suman los sábados. Así que, bueno, los saludamos. A ver quién más acotan por acá. Bueno, saludos, Pablo, para todos. Dicen acá. Así que, bueno, los saludamos y nos encontramos sábado que viene. Así que los dejamos disfrutar la tarde que está hermosa. Hasta luego, chicos. Bárbaro. Gracias, Pablo. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, muy lindo. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias, chicos. Gracias. Chao. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Ahí los voy esperando al final. Así que... Chao, gracias. Hasta luego, chao, chao.